Buenas tardes, ingeniero, compañeros todos. En esta tarde expondremos la solución de la evaluación T2 rendida en la semana 12 del curso de análisis estructural. Cabe recalcar que se tomó en cuenta el ejercicio 1 planteado, así como el 2. Los integrantes del equipo son Cuba Saavedra, Luis Ángel, Olo Ortiga Montero, Dani Williams y de la Cruz Villalobos, Evan Justin. Primero que nada, se tendrá que tener en cuenta algunos conceptos básicos para poder hacer la resolución del método, ¿no? Recordemos, primero que nada, el sistema de ejes, ¿no? Los ejes X e Y. Además de ello, operaciones con matrices. Algunos triángulos notables que serán, pues, de vital importancia cuando tengamos ángulos conocidos, así como la conversión de unidades. Dicho ello, también tendríamos que recordar el concepto de matriz de rigidez para barras, o armaduras, o cerchas también, ¿no? En el cual tenemos involucrado ejes globales y ejes locales. Así también tenemos involucrado lo que son los desplazamientos. Recordemos que una barra solo tiene dos desplazamientos, que son los de en X y los desplazamientos en Y, ¿no? Tenemos también que tener muy claro nuestras relaciones trigonométricas, y tales como son el seno, coseno, ¿no? Eh, si bien es cierto, podemos trabajar directamente con una calculadora, ¿no? En ocasiones, la calculadora nos bota decimales cuando aplicamos el seno de un ángulo X o de un ángulo teta, ¿no? Para ello, es mejor nosotros tener algunas nociones de, por ejemplo, eh, variaciones en cuanto a X e Y, puesto que si nosotros recordamos, a final de cuenta que si lo podemos tomar como un vector, ¿no? Para encontrar, ¿no? Esa magnitud de vector, una coordenada de llegada menos una coordenada de partida. Y luego de ello podríamos aplicar tan solo para las longitudes el famoso Pitágoras, ¿no? Tal que nosotros al relacionarlo con las relaciones trigonométricas, como les había mencionado, tales son el coseno como el seno, tenemos lo siguiente, ¿no? Lo podemos asumir que este es un vector y que si se descompone en sus coordenadas X e Y y proyectamos, podríamos tener el coseno como la variación de X entre la longitud y el seno variación de Y entre la longitud, ¿no? Esto por las coordenadas que tenemos. Asimismo, también tenemos que recordar la matriz de rigidez de una barra, que está compuesta por EA sobre L y por la matriz propiamente dicha, la cual sale de una pues, exhaustiva digamos, demostración, ¿no? Demostración de esta barra, ¿no? El- Tenemos así también el siguiente ejercicio, el ejercicio 1, que nos menciona que para la siguiente armadura, determinar los desplazamientos y reacciones externas en cada uno de los nodos de la estructura, así como las fuerzas internas de cada una de las barras, haciendo uso del método de rigidez. Nos dan como primer dato el modo de elasticidad, que es de 200 megapascales. Nos dan también dos áreas diferentes, las cuales serán área uno, perdón, área uno y una área 2, ¿no? Para el presente caso, el EA1 lo hemos tomado de la siguiente manera. El modo de elasticidad para todo es constante. Entonces, recordemos que los megapascales equivalen a newton sobre milímetro cuadrado. Y nuestra área 1, ¿no? Que está presente en esta barra y en esta barra de aquí, es de 10 por 10 al cubo milímetros cuadrados. Nosotros uniformizamos un poco las unidades, ¿no? Perdón, realizamos operaciones tal que milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se va, y el EA queda en función de fuerzas, que son los newtons, ¿no? Para el presente caso. Recordemos que por acá también tenemos 400 kilonewtons y nosotros tenemos que uniformizar a unidades. No podremos trabajar de tal manera newtons con kilonewtons, ¿no? Porque las unidades no son una misma, ¿no? Tenemos, pero bueno, regresando al tema, tenemos EA1 y EA2, ¿no? Luego, para la solución sencilla del método,
¿no? Como primera instancia se ubicará en el plano cartesiano, ¿no? Nuestra figura, nuestra armadura, ¿no? Tenemos la armadura, la composición de la armadura. Iniciamos en el nodo A como si estuviéramos en el 0, 0, y de ahí nos desplazamos, ¿no? Nos desplazamos. Y en esta parte sería importante mencionar las relaciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ángulo de 60, 30, ¿no? 60, 30, así está compuesta toda la armadura, ¿no? Entonces podríamos decir que esta longitud de aquí de pieza es igual a esta longitud de aquí es igual a esta longitud, y esta va a ser la única longitud variante, ¿no? Que sería tan solo el cateto opuesto, ¿no? De nuestro triángulo. Listo, ubicamos las fuerzas. Aquí aún no hemos uniformizado unidades, ¿no? Esto por dibujo, que nada, ¿no? Para que no estorbe tanto. Listo, como les había mencionado, las longitudes en estas barras son iguales, ¿no? Y las longitudes en estas barras también son iguales. Esto es el cateto opuesto de 60 nada más, que es 5 raíz de 3, ¿no? Seguido de ello, nosotros pasamos, como el método lo requiere, es a enumerar los nodos en círculos, ¿no? Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, como si estuviéramos dando de forma así, antihoraria. Así también las barras, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 y barra 5, ¿no? Y las fuerzas, bueno, las fuerzas siempre van a estar ahí presentes. Otra forma de nosotros poder ubicar esas distancias para aplicar lo de delta X y delta Y es hacer un sistema de coordenadas, que es básicamente cómo trabaja los sistemas computarizados como TITAPS o SAP 2000, ¿no? 0, 0, 0,5, 5,5 raíz de 3 y 10,5 raíz de 3, que es lo mismo, o sea, si se dan cuenta es lo mismo, solo que por temas mencionados, ¿no? Que a veces cuando pones seno de un ángulo de 60, por ejemplo, la calculadora te bota con bastantes decimales si no está bien calibrada, ¿no? Y, y además hacer el cálculo manual no es tan complejo como lo parece, ¿no? Es tan solo cuestión de ubicar coordenadas y hacer el cálculo respectivo. Como se venía mencionando con anterioridad, es que se va a tener que poner los desplazamientos, ¿no? En el orden de X, Y, ¿no? X, Y. Recordemos que la armada solo tiene dos tipos de desplazamiento, ¿no? En las coordenadas ya mencionadas. Se va a enumerar de la forma en que se han enumerado los nodos. Esto con el fin de ubicar los datos en las matrices globales, que servirán ya sea para encontrar desplazamiento, las fuerzas o propiamente la matriz general de toda la estructura, ¿no? Una vez más tendremos que hacer uso de, pues, delta X entre la longitud, ¿no? Ya sea para el seno o para el coseno, ¿no? Empecemos con la primera barra. Miren, tenemos las coordenadas 0,0 y 5,0. Entonces, delta de X va a ser la llegada menos la partida, y así para Y. Entonces, la longitud nos vendrá resultando de aplicar la fórmula de Pitágoras, ¿no? Que la longitud final del cabo va a ser 5, ¿no? O simplemente acá le sacamos el dato. Encontramos el coseno y encontramos el seno, ¿no? Aplicamos el mismo criterio, y recordemos también la matriz de una barra, ¿no? E A sobre L. Esto lo habíamos sacado con anterioridad. Recordemos que para aquí el área es 10 por 10 al cubo milímetros cuadrados, ¿no? También necesitamos los datos, ¿no? De Cx cuadrado, C de X por C de Y C de Y cuadrado. Entonces procedemos a calcularlos, ¿no? El producto del seno por el coseno. Y ubicamos los datos. Miren, los desplazamientos acá fueron importantes. Lo vamos a anotar con un celeste: 1, 2, 3, 4. En ese orden: 1, 2, 3, 4. En el orden XY, siempre. En el orden XY, siempre. Igual para acá, ¿no? Otros lo denotan con U, V, U, V. Otros con FN, como, ¿no? El más lejano y el más cercano, o algo así lo dicen también, ¿no? Operamos, ¿no? Con el EA1 entre la longitud y multiplicamos a la matriz, que nos sale 4 por 10 a la 8, 4 por 10, menos 4 por 10 a la 8, ¿no? En los coeficientes que tienen no diferentes de 0.
De la misma manera, ubicamos para la barra 2, ¿no? Coordenadas, sacamos delta de X, delta de Y, la longitud, el C de X, el C de Y, el C de X cuadrado y el C de Y cuadrado, así como el producto de seno por el coseno, ¿no? Cuando digo CX, CY, recuerden que es coseno y seno, ¿no? Y ubicamos a la matriz, igual, mismo criterio. Mira, siempre va así. Esto de acá es como si todo esto conformara el I y el J, ¿no? También 3 4 3 4 5 6 5 6. Recuerden que en una tenemos no partida y llegada, ¿no? 3 y 2 2 o 3, ¿no? Y ubicamos nuestra matriz. En este caso tenemos el EA2 que habíamos calculado, que era este dato. Operamos en la matriz, ¿no? Operamos en la matriz. Y así para la barra 3 de la misma manera, es lo mismo, se aplica el mismo criterio. En este caso tenemos el EA1, ¿no? Organizamos nuestra matriz de rigidez para la barra 3 y así también para la barra 4, ¿no? El mismo criterio que tiene que aplicar, en este caso el EA2, ¿no? Y finalmente para la barra 5, ¿no? Coordenadas, nodos, desplazamientos. Delta de X, delta de Y, el seno, el coseno y el seno, el producto del seno por coseno, ¿no? Y la matriz, ¿no? Miren, igual, y J, ¿no? Y J, ¿no? Igual, EA2, operamos, y listo. Finalmente tenemos estas matrices, ¿no? K1, K2, K3, K4 y K5, ¿no? Luego de ello, vamos a tener que, como se designaron 8 grados de libertad, acuérdense que habíamos designado 8 grados de libertad por esos desplazamientos de acá, o grados de libertad, al fin y al cabo va a ser lo mismo, solo que se van a restringir esos grados de libertad, ¿por qué? Por los apoyos, ¿no? Vamos a decir que la matriz de 8 por 8 y se obtienen algebraicamente los elementos correspondientes a las 5 matrices anteriores. Para visualizar el proceso de ensamble, con mayor finalidad se expanden con ceros las filas y las columnas numéricas faltantes en cada matriz, ¿no? Así tenemos lo siguiente. Mira, recordemos esto. Tenemos una matriz compuesta por filas y por columnas, ¿cierto? Entonces, si yo acá me dirijo, tengo el K11, no, el K11, voy a tener el K13, el K12 y perdón, K22, 30 es el K22, el K21, el K23, el K31 y el K33, ¿no? Que tienen valores numéricos reales. Y esos datos de ahí yo los voy a ubicar en las matrices. Organizamos una matriz de orden 8 por 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así también en el K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ubicamos eso, ¿no? K11, o sea, 1, 1, ¿no? Yo, o particularmente lo tomamos de esa manera, 1, 1, intersectamos y ahí va ese dato. 3, 1, vamos, 3, 1, intersectamos y ahí va ese dato. Ven que enumerar nuestras matrices desde un principio va a resultar en realizar nuestro cálculo de la matriz expandida mucho más rápido. De la misma manera para K2, ¿no? Mira, 33 va 3, 3. O, por ejemplo, 56, ¿no? 5, 6. Tenemos el 1,29, ubicamos acá, 1,29. El resto de datos que no estén involucrados se van a tener que hacer 0, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y así, ¿no? De la misma manera para K3 y para K4, ¿no? Y finalmente K5. Ahora, la matriz de rigidez general será la suma de estas matrices calculadas de 8 por 8, ¿no? K1 más K2 más K3 más K4 más K5, ¿no? Al sumar nosotros algebraicamente, o bueno, una suma de matrices simplemente, nos resulta la matriz global o la matriz efectiva, que cabe la redundancia, acá la hemos hecho en el Excel, acá hemos hecho uso de un programa llamado MathCAD para el cálculo exacto
y sale exactamente lo mismo, lo mismo. Ahora vamos a definir la matriz de fuerzas y matriz de desplazamientos. Nuevamente, graficamos nuestra armadura como tal y vemos qué clase de apoyos tenemos. Tenemos un apoyo fijo, apoyo móvil, ¿no? Y fuerzas en D. Entonces, ¿qué quiere decir que esto? El, Aquí vamos a tener fuerzas desconocidas, ¿no? En X como en Y. Entonces vamos a ubicar las fuerzas F de Fx y Fi, ¿no? Que para una conveniencia lo vamos a enumerar según los nodos. Tenemos F1x, F1y, F2y y las fuerzas, ¿no? Que aquí aún no hemos hecho conversión de unidades porque acá es kilonewtons y estamos trabajando en newtons, ¿no? Las demás fuerzas que voy a recalcar, las demás fuerzas no fueron puestas, ¿no? Esto porque aquí no va a haber una fuerza desconocida por el mismo apoyo, el apoyo mover tiene tan solo en Y, entonces tan solo va a tener una fuerza Y desconocida, más en X no va a tener ninguna. En este nodo de acá, que sería el 100 o el 4 para nosotros, no hay ninguna fuerza, entonces ahí se va a tener que ser cero nada más, ¿no? Y acá tenemos presencia de fuerzas, ¿no? Tenemos presencia de fuerzas. Son diferentes a los. Y vamos a proceder a definir los desplazamientos, ¿no? Que es lo mismo que hemos tenido hace un momento, pero sabemos que el apoyo fijo restringe desplazamientos tanto en X como en Y. Los móviles restringen desplazamientos en Y. Entonces, para ese caso, yo lo he definido de esta forma. Acá no tengo desplazamientos, o sea, todos los grados de libertad se van a tener que dar. Habían mencionado que el grado de libertad también se puede restringir por los mismos apoyos. Entonces yo, al tener estos tipos de apoyo, voy a restringir algunos grados de libertad, tanto en X como en Y para el apoyo fijo y en X para el apoyo móvil. En estos puntos, en los nodos restantes, van a tener su grado de libertad normales y pues los grados de los desplazamientos se denotan por una U, ¿no? Por una U. Seguido de ello, tenemos la formulación de las matrices. Y tenemos, ¿no? Acá ya hemos hecho la conversión de unidades, ¿no? Esto de acá recordemos que es descomponer nada más las fuerzas de 400 por ecuación al cuadrado de 5 y 400 por el seno al cuadrado de 5. Se tiene que ubicar el sentido al que se descompuso, ¿no? Acá hemos tenido el ángulo de 45 y la descomposición se efectuó, ¿no? Seno y coseno, ¿no? Y el sentido es menos 400 y 400 coseno. Se va a tener que ubicar y esta sería nuestra matriz de fuerzas. Miren también otro detalle que va a quedar de mismo o de 8 aquí espaciamientos, ¿no? Y así también los desplazamientos. Ubicando de esa manera, recordemos, fuerza es igual a K por U, ¿no? K por U en un sistema matricial. El K no es otra cosa que el que hemos calculado con anterioridad. Seguido de ello, los desplazamientos los procederá a calcular, a explicar todo el tema mi compañero Luis, y le cedo el pase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la explicación, tal y como ha mencionado Dani, voy a exponer la parte de los desplazamientos. A partir de la matriz que se obtiene, la matriz general, y considerando el tema de las fuerzas, además de los desplazamientos, se hace un análisis y se selecciona cuáles son los datos que nos van a permitir calcular en primer lugar, nuestra matriz efectiva para luego culminar con el cálculo propiamente de los desplazamientos. Es así, por ejemplo, que se toma la fila del nodo 2 en X, también la fila del nodo 3 en X, la fila del nodo 3 en Y, la fila del nodo 4 en X, la fila del nodo 4 en Y. Asimismo, en el caso de las columnas, se consideran los datos correspondientes al
la columna 3, la columna 5, la columna 6, la 7 y la 8. Es decir, las intersecciones de estas columnas con las filas. Es así que la fórmula que se establece, ahí en primer lugar ustedes observan la matriz de rigidez efectiva y luego la fórmula que se establece, la cual nos va a permitir calcular propiamente los desplazamientos. La fórmula establece que fuerza, la matriz de fuerzas por la inversa, en este caso la matriz de rigidez efectiva, nos va a dar igual a los desplazamientos. Es así que obtenemos que nuestros desplazamientos en metros son iguales a, en X se obtiene a menos 0.004 metros en el nodo 2, en X en el nodo 3 se obtiene que es igual a 0.01 metros, en Y en el nodo 3 se obtiene que es menos 0.0078 metros, en el eje X del nodo 4 se obtiene que es igual a 0.098 metros y en el eje Y del nodo 4 también se obtiene que el desplazamiento es igual a menos 0.022 metros. Lo cual se corrobora con lo que justamente ustedes están observando. También se representa gráficamente tanto la estructura inicial, la armadura inicial, y en este caso la armadura que se ha obtenido. Ahora, a partir de esos desplazamientos tenemos que encontrar nuestras fuerzas. ¿Y cómo es de que las encontramos? Multiplicando solamente la matriz de rigidez general por, en este caso, la matriz correspondiente de los desplazamientos encontrados. Es así que vamos a obtener nuestras fuerzas tanto en Newton como en kilonewton. Conste que estas fuerzas se refieren a las reacciones externas en cada uno de los nodos. Tanto para el nodo, en este caso, para el nodo 1, 2, 3 y 4 respectivamente, en sus ejes X y Y. Luego, a partir de todos estos cálculos, procedemos a encontrar las fuerzas internas de cada barra, considerando que a compresión significa que el resultado es igual a un número negativo y a tracción significa que el número es positivo. A partir de ello, considerando tal y como lo había explicado Dani, el tema de que en cada eje X y Y se ha colocado un número, se procede a calcular cada una de las fuerzas internas en las barras existentes. Es así que en la barra 1, considerando el tema del desplazamiento en X, desplazamiento en Y, la longitud y propiamente el seno y el coseno de cada una de las barras, a partir de los datos que nos brindan, se obtiene que en la barra 1, de acuerdo al cálculo que ustedes pueden observar en el PowerPoint, saldría aproximadamente igual a menos 163.324 newton. A partir del cálculo que se ha realizado en el software respectivo, se obtiene aproximadamente igual a menos 163.300 newton. Es decir, la barra está a compresión. Esta diferencia principalmente, tal y como Dani lo señaló, es debido al tema de la aproximación del uso de los decimales. Por ejemplo, si utilizamos Excel, alguna plantilla de Excel, lo más probable es de que incluso estos resultados salgan iguales a los que se puedan obtener en software como SAP 2000. En la barra 2 se siguen los mismos criterios, se utilizan los datos, en este caso solamente la barra 2, y es así como se obtiene que considerando que el seno y el coseno, respectivamente, en el caso del coseno, sería igual a 1 medio y el seno a raíz de 3 sobre 2,
se obtiene que en cada barra, disculpen, que la barra 2, en este caso, es igual a menos 326.550 Newton en compresión también. Esto es de acuerdo al cálculo que ustedes pueden observar ahí de la propia matriz. Ahora, de acuerdo a lo calculado en el software, nos sale aproximadamente igual a menos 326.500 Newton también a compresión. En la barra 3, el procedimiento es igual, solo que hay que considerar el tema de los desplazamientos en los nodos que justamente son los que se utilizan en esa barra, porque no todas las barras comparten los mismos nodos. Eso hay que considerar. Entonces, a partir del cálculo de la propia matriz en la PPT, como observamos, se obtiene que la fuerza interna en la barra 3 es aproximadamente igual a 446.088 newton en tracción, y de acuerdo al software es igual a 446.000 newton en tracción también. En la barra número 4 obtenemos de que en este caso es aproximadamente igual, de acuerdo al cálculo a mano, manual, por así decirlo, sería igual a 892.157 newton a tracción, y en el software 892.000 newton a tracción. Finalmente, para nuestra barra 5, cambiando los datos, se obtiene que el cálculo manual sería igual a menos 772.595 newton, y en la barra 5 también, pero en el software sería igual a menos 772.600 newton, ambos a compresión. Es así que finalmente obtenemos las fuerzas internas en newtons tal y como las observamos en la PPT, pero en este caso están expresadas en una notación científica. Continuando con la explicación, en este caso el ejercicio 2, nos menciona lo siguiente. Para la siguiente armadura, determinar los desplazamientos y reacciones externas en cada uno de los nodos de la estructura, así como las fuerzas internas de cada una de las barras, haciendo uso del método de rigidez, considerando que el módulo de elasticidad era igual a 200.000 megapascales. En este caso, tal y como se puede observar, esta era la armadura, la cual tenía 1, 2, 3, 4 nodos, y en este caso, el número de elementos sería igual a 1, 2, 3, 4. Bien, es así tal y como lo hemos identificado. Para los nodos se han representado con círculos, y para las barras o los elementos con cuadrados. Cálculo de matrices. Para la barra 1, se considera que en primer lugar se encuentra entre los puntos B y C, los soportes B y C. A partir del uso de los triángulos notables, como se explicó en la primera parte, en este caso, de acuerdo a lo mencionado por Dani, se encontró que la longitud era igual a 4 por raíz de 3 más 4 metros. En este caso, el elemento, la barra, era la barra 1. Es que a partir de ello, considerando que respecto a la horizontal tiene un ángulo de 0, se calcula el tema del coseno y del seno, siendo el coseno de 0 igual a 1 y el seno de 0 igual a 0. A partir de ello, se obtiene de que la matriz para la barra 1 era igual a la que ustedes pueden observar en la pantalla. Además de que considerar de que esta barra se encontraba entre los nodos 2 y 3. Luego, como esta matriz, que es solamente para la barra, se tiene que llevar a una matriz en la cual se configure con el resto de nodos, es de que a partir de lo explicado en clase, se obtiene esta última matriz. De tal manera que la sumatoria de K1, K2, K3, K4 nos da igual a K total, que es la matriz de rigidez total. Para la barra 2 se encontraba entre los puntos
A y C. Respecto al horizontal tenía un ángulo de 135 grados. Este era nuestro sistema local, X', Y', y la longitud era igual a 4 raíz de 2 metros. En este caso el elemento o la barra era el número 2. Considerando que el coseno de 135 es igual a, en decimales, tal y como pueden observar, a menos 0.7071 y el seno es 135, 0.7071, cabe considerar de que en lo que se observa en la pantalla son los decimales del resultado, pero propiamente nosotros en el Excel lo hemos ingresado como triángulo notable, es decir, la relación entre los catetos con la hipotenusa. En el caso del coseno, el cateto adyacente sobre hipotenusa, y en el seno el cateto opuesto sobre hipotenusa, propiamente. A partir de ello se obtiene una matriz local igual a la que ustedes pueden observar. Y aquí estos números que ustedes justamente pueden mirar, 3, 4, son los correspondientes entre qué nodos se encontraba esta barra. De igual forma, debíamos considerar de que esta matriz para la barra se iba a llevar a una matriz general, pues por esa razón de que se tienen que incluir el tema de los ceros. Ahora, para la barra 3 se encontraba entre los elementos A y B. Respecto al horizontal tenía un ángulo de 30 grados. Nuestro sistema local X', Y' se ubicaba de esta forma, es decir, en el punto B iba I y en el punto A iba J. La longitud era igual a 8 metros y esta era la barra número 3. De igual forma, el coseno en este caso de 30 grados es igual a 0.866 y el seno de 30 grados es igual a 0.50. Tal y como se explicó en la barra 2, estos valores que se observan fueron ingresados no como decimales, sino con el uso de cada uno de los valores de los triángulos notables. Es así como se obtiene la presente matriz entre los nodos 2 y 4. Luego, para poderlo llevar a una matriz general y que se pueda sumar, se agregaron los ceros en los puntos respectivos y se obtiene esta matriz. Continuando con la barra número 4, la cual se encontraba entre los puntos D y A, cuya longitud era igual a 4 raíz de 3 metros, considerando aparte de ello de que el sistema local X', Y' se encontraba tal y como lo observan, además de que esta barra era la número 4 o el elemento número 4. A partir de ello, respecto al horizontal, tal y como han podido observar, teníamos un ángulo igual a 0 grados. A partir de ello se calculaba lo que correspondía al coseno y al seno. Coseno es 0 igual a 1 y seno es 0 igual a 1. Obteniéndose esta matriz local y propiamente los números que ustedes pueden mirar en la pantalla, estos de aquí, son entre qué y qué nodos se ubicaba esa barra. Luego esa barra local se tenía que llevar a una barra, que en este caso era global, propiamente se tenía que sumar. Entonces, para que esta barra que pasaba de ser de 4 por 4 a una de 8 por 8, se tenían que incluir ceros, tal y como se explicó en las barras anteriores.
Luego de efectuar la suma respectiva, se obtuvo esta matriz de rigidez total y a partir de ello es de que se establece la ecuación de rigidez, considerando la matriz para las fuerzas y la matriz para los desplazamientos. Le doy el pase a mi compañero Just. Bueno, ingeniero, continuando con la explicación, vamos a calcular los desplazamientos en donde tenemos que eliminar tanto filas como columnas en uno, tanto en X como en 2, pero en la parte de Y, en 3, tanto en X como en y para las filas también va a ser igual, en uno, en 2Y y en 3, tanto en X como en Y. Y solamente nos vamos a quedar con la parte de 2X, 4X y 4Y, donde vendrían a ser los valores de acá, que están resaltados de color amarillo. Y también con los desplazamientos UX2, UX4 y UY4, para lo cual tenemos lo siguiente, donde para la parte de las fuerzas tenemos 0 y también tenemos 383.222.2216 y 321.393.8048. Esto vemos que es igual a 1 por la matriz que vendrías a tener, que es de 3 por 3. Esto multiplicado por los desplazamientos. Esto se hacen las operaciones en de esta vendría a pasar al otro lado y tenemos que los desplazamientos vendrían a ser los siguientes. Para UX2 tenemos 0.6278, para UX4 tenemos 0.6551 y para UY4 tenemos 1.2264. Todo eso de ahí está en milímetros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el cálculo de reacciones externas, donde vamos a reemplazar lo anteriormente encontrado en esta parte y al multiplicar estas dos matrices tenemos lo siguiente, que vendría a ser tanto las fuerzas en X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, y como sabemos, estas vendrían a ser para cada nodo. El D sería el 1, el B sería el 2, el C sería el 3 y el A sería el 4. Y estas vendrían a ser así, que Fx1 con la A de enfrente, que tenemos que es menos 378.203.5086 newtons, o en kilonewtons vendría a ser menos 378.2035. Y así también con las demás. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el cálculo de fuerzas en el cual tenemos primero UX' y UX'. Bueno, aquí tenemos, digamos, la fórmula en la que vamos a aplicarlo con los desplazamientos, tanto en UX2, UY2, UX3 y UY3. Ahora, tenemos que la longitud es 10.93 y el coseno de Y o el coseno de su ángulo vendría a ser 1 y el seno vendría a ser 0.
estos datos los reemplazamos en esta fórmula y tenemos la siguiente matriz. Ahora, si reemplazamos también los desplazamientos, tenemos la siguiente matriz, y ambas al multiplicarlas, tenemos que las fuerzas internas en UX'I es igual a 0.6278 y UX'J es 0. Ahora tenemos que reemplazar esto en la fórmula de acá abajo, que se puede observar, que vendría a ser una resta de UX'J menos UX'I, en el cual tenemos que su diferencia vendría a ser menos 0.6278. Ahora esto tenemos que reemplazarlo en la fórmula de la pelea, como bien se había mencionado en clase, que vendría a ser, bueno, esto por la multiplicación del valor de acá, en el cual tenemos que es menos 206.810.45 newtons. Esto estaría en compresión, o si la queremos en kilonewtons, menos 206.81 kilonewtons. Siguiente, por favor. Para la barra 2, se aplica también la misma fórmula, en donde tenemos que su coseno vendría a ser menos 0.7071, el seno vendría a ser menos 0.7071, perdón, más, y su longitud vendría a ser 5.61. Ahora, reemplazando estos datos del coseno y el seno en la matriz, obtenemos esta matriz, y para los desplazamientos obtenemos lo siguiente. Al multiplicarlas tenemos los valores que nos da acá, que es UX'I 0 y UX'J 0.4040. Ahora, su diferencia vendría a ser menos 0.40, y esta al reemplazarlo en la fórmula, la cual sería EI sobre su longitud por el diferencial, vendría a ser 285.659.45 newtons en tracción, o en kilonewtons 285.66. Siguiente, por favor. Ahora, para la barra 3, tenemos que su coseno es 0.8660 y su seno es 0.5. Reemplazando, tenemos esta matriz que se puede observar. También reemplazamos los desplazamientos, y al multiplicarlo o resolverlo tenemos que UX'I es 0.5437 y UX'J es 1.1805. Su diferencia de ambos vendría a ser 0.6368, y al reemplazarlo en la fórmula con sus datos también, tanto la longitud como el EI, vendría a ser 238.804.14 newtons en tracción, o en kilonewtons sería 238.80. Siguiente, por favor. Y para la última barra, la barra 4, tenemos que su coseno es 1 y su seno es 0. Al reemplazarlo, obtenemos esta matriz, y al multiplicarla con la matriz de desplazamientos que tenemos, al reemplazar sus valores, tenemos que UX'I es igual a 0, UX'J es igual a 0.6551. Al sacar su resta o su diferencia, vendría a ser 0.65, y al reemplazarlo con sus valores en EI sobre su longitud por la diferencia, tenemos que es 378.203.51 newtons, esto en tracción,
o también en kilonewtons 378.20. Eso sería todo. Gracias.